Y este martes escalaron las protestas en Los Ángeles, California, y no solamente en las calles, también en el ámbito diplomático. La secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, acusó directa y frontalmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de alentar esta violencia en estas manifestaciones tras las redadas migratorias ordenadas por el gobierno del presidente Trump. El tema está complicado. De inmediato la presidenta Sheinbaum respondió que es absolutamente falso y mostró un video en el que condenó explícitamente los actos violentos y llamó a la comunidad mexicana a no caer en provocaciones. Las declaraciones de Kristi Noem, dijo, son falsas y no han sido desmentidas por Trump. En realidad, la mandataria mexicana alentó a la comunidad migrante a escribir cartas a legisladores para evitar el arancel del 3.5%, pero hizo ahí un llamado a movilizarse, pero era distinto a este, aunque fue, hay que decirlo, confuso. Y ayer habló de la activación de la red consular para dar asistencia legal a los detenidos. En medio de estas diferencias, las protestas siguen. Hoy la alcaldesa de Los Ángeles declaró toque de queda para evitar saqueos. Las protestas se extienden a otras ciudades de Texas, de Nueva York y de Illinois, donde se reportaron fuertes enfrentamientos entre la policía de Chicago y manifestantes. Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. If people are allowed to peacefully protest, but the violence that we're seeing is not acceptable and it's not going to happen in America. De esta forma, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de supuestamente alentar las protestas violentas registradas en los últimos 5 días en Los Ángeles, California. Tras sus declaraciones en la oficina oval, la mandataria mexicana no tardó en responder. Lo hizo en redes sociales, donde aclaró que son falsos los dichos de Noem. Señaló que ella nunca alentó esas movilizaciones y que al contrario se manifestó en contra de la violencia y de vandalizar patrullas. Las declaraciones de la mandataria mexicana sobre alentar a los mexicanos que viven en Estados Unidos en realidad fueron hechas el 26 de mayo cuando abordó el tema del posible arancel del 3.5% a las remesas. En ese momento dijo, si es necesario, pues haremos movilizaciones pacíficas que muestren que no estamos de acuerdo y nuestros argumentos de por qué no estamos de acuerdo. Las declaraciones de Kristi Noem ocurren un día antes de que la presidenta reciba al subsecretario de Estado, Christopher Landau, con quien definirá detalles del encuentro que Sheinbaum sostendrá en breve con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Ciudad de México. Además, la presidenta está a 5 días de viajar a Alberta, Canadá, para la cumbre del G7, donde existe la posibilidad de una reunión con el presidente Donald Trump. Por lo pronto, este martes las protestas a favor de los migrantes se extendieron a otras ciudades de California. También en Houston y Dallas, Texas, reportaron protestas, así como en Ohio, Filadelfia, Atlanta, Washington, D.C. y Nueva York. Chicago, Illinois fue otra de las sedes donde varios manifestantes se enfrentaron a la policía local. En Los Ángeles también hubo este martes movilizaciones. Fueron más pacíficas que otros días, sin embargo, hubo 67 detenidos. La alcaldesa Karen Bass impuso toque de queda en el centro de la ciudad de 8 p.m. a 6 a.m. como medida de seguridad para prevenir daños y saqueos. Por lo pronto ya se encuentran los 700 Marines en Los Ángeles y se suman a los 4,000 efectivos de la Guardia Nacional para sofocar las protestas y apoyar en las redadas contra migrantes. Y Trump reiteró que realizará acciones contra los disturbios en Los Ángeles. Por su parte, el Consejo de Federaciones Mexicanas se deslindó de las protestas violentas de los últimos días, indicando que no porque se vean encapuchados ondeando la bandera mexicana se trate de migrantes. Mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, culpó a Trump de encender a la ciudad con el envío de fuerzas federales y de traumatizar a comunidades enteras con sus redadas masivas.
Son muchos los temas que hay detrás de estas movilizaciones, Jorge. Hay alguien que está meciendo la cuna y que le está conviniendo. Son muchos los temas. A ver, estamos hablando, por supuesto, que tiene que haber manifestaciones pacíficas de alguna manera, porque está mucha gente en contra de esta manera tan violenta en la Guardia Nacional, en el ICE, en esta agencia de inmigración contra inmigración, que está afectando directamente a los migrantes. Pero también es cierto que los migrantes, aquellos que están en los Estados Unidos, que trabajan todos los días, lo último que quieren es confrontarse de esta manera y salir a las calles. ¿Por qué? Porque no quieren que los deporten. Hay que ver qué está pasando. Es un tema muy, muy importante, pero además de todo se está moviendo muchísimo dinero para poder manejar a estos personajes. Es de alguna manera como sucede aquí en México cuando hay estas marchas pacíficas el día el 8 de marzo para la mujer, donde se infiltran simplemente personas para tratar de desacreditarlas. ¿Alguien quiere desacreditar estas manifestaciones o quiere justificar lo que está haciendo Donald Trump? También hay un tema político importante ahí. El gobernador de California siempre ha sido un estado santuario. David Newsom lo que está haciendo de alguna manera es confrontarse directamente con Donald Trump. ¿Por qué? Porque es un candidato muy fuerte, demócrata, que podría enfrentarse al Partido Republicano en las próximas elecciones. Hay que ver quién está meciendo esta cuna, que sin lugar a dudas ha sido muy complicado y en la que no se ayuda en lo más mínimo a los migrantes mexicanos, aquellos que quieren trabajar, aquellos que quieren estar en aquel país para poderle enviar remesas a sus familias para que sus familiares puedan vivir. Jorge, es un tema muy complicado para todas estas personas. Sí, es un tema muy complicado, pero por lo pronto hay que tratarlo políticamente. Y me parece que hoy la acusación que hace Kristi Noem contra la presidenta Sheinbaum es muy dura. ¿Por qué? Porque la presidenta, es verdad, hizo declaraciones confusas, lo decíamos ayer en la mesa de República MX, pero no estuvo llamando a estas manifestaciones. Pero sí es verdad que hay personajes como Fernández Noroña, hay personajes como los dirigentes, la propia dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, o Andy López Beltrán, o los bots de que maneja Jesús Ramírez desde distintos ámbitos, que sí han estado impulsando este tipo de manifestaciones y las han estado festinando y han llamado a hacer movilizaciones de este tipo. Lo decíamos ayer y hay que insistir hoy. Por supuesto, si se tienen que hacer movilizaciones allá, que se hagan, y hay muchas razones por las cuales se pueden hacer, pero tienen que ser manifestaciones pacíficas y tienen que ser manifestaciones respetando las leyes de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si no, lo que están haciendo es pegándose un tiro en el pie y alimentando la narrativa que quiere el señor Donald Trump. Ese es el tema. Por lo pronto, ya llegará en unas horas más Christopher Landau, se supone que viene a México, la presidenta va a la reunión del G7, por lo menos ahí se va a ver cara a cara con Donald Trump. Me imagino que hoy, por lo menos la información que tenemos, que hubo una actividad frenética para tratar de frenar este tema ahí con Estados Unidos, y lo que hay que frenar también, en Palacio Nacional lo tienen que entender, son las ansias de confrontación que tienen los sectores duros del propio gobierno y de Morena en el tema de la relación con Estados Unidos, del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Son ya 9 meses en esta guerra de los chapitos, donde aumentan los asesinatos, los enfrentamientos, los detenidos, los decomisos, al tiempo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aumenta también la presión contra dos personajes muy importantes, contra Iván Archibaldo y contra Jesús Alfredo Guzmán Salazar. El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, que se encuentran fugitivos.
A través de su programa de recompensas por narcóticos, el Departamento de Estado anunció este lunes una recompensa de hasta $10 millones por cada uno. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro congeló los bienes en territorio estadounidense de su red de operadores financieros. A través del comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que la acción es parte del combate al tráfico de drogas, principalmente fentanilo, así como sus medios de producción. También señaló en su cuenta de X que el departamento está cumpliendo con el mandato de Donald Trump de combatir con los cárteles de la droga y a líderes violentos como el Chapo Guzmán. La lista negra incluye a Víctor Manuel Barraza, alias el 40, jefe de Plaza de los Chapitos en Mazatlán, a José Raúl Núñez, empresario de bienes raíces y construcción, quien presuntamente lava dinero y financia la guerra de los Chapitos contra sus rivales, y su esposa, Sheila Paola Urías, señalada de prestanombres y propietaria de varios negocios vinculados a la organización criminal. Estas acciones se dan en medio de la violencia que sigue azotando Sinaloa. La entidad lleva 9 meses en medio de ajustes de cuentas y enfrentamientos con fuerzas federales, narcobloqueos, desapariciones, robos con violencia y desplazamientos forzados. Y todo comenzó el 25 de julio de 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Y tras un mes y medio de tensiones, las facciones leales a Zambada y a los Chapitos empezaron una guerra por el control del cártel de Sinaloa. Medios locales documentan hasta 1,400 asesinatos en Sinaloa, desde que estalló la guerra interna entre los Chapitos y la Malliza. Uno de los casos más recientes vinculados a esta violencia desatada en Sinaloa tiene que ver con el caso de Urías Hernández Pardiñas, policía y exdirector de la Secretaría de Seguridad de San Ignacio. Fue visto por última vez la noche del domingo 8 de junio en la colonia La Bastida, Ochoa, cuando estaba fuera de servicio. Y esta tarde, padres y alumnos de una escuela primaria del sector Villa Bonita, en Culiacán, entraron en pánico al escuchar una balacera. Algunos corrieron, otros se lanzaron al suelo para intentar protegerse. Bueno, hay muchas versiones de lo que está sucediendo con los Chapitos y demás. Lo cierto es que tanto en términos legales como en términos de seguridad todo indica que se está cerrando el cerco en torno a ellos. Y además hay que tomar en cuenta que estamos a exactamente un mes en que se den el inicio de los procesos que van a comenzar con una declaración de culpabilidad tanto de Ovidio como de Joaquín Guzmán López, sus hermanos, sus medios hermanos de Iván Archibaldo y de Jesús Alfredo. Y evidentemente están dando mucha información. Este golpe de los lavadores de dinero en Mazatlán es una demostración más de eso. Y han bajado en forma importante los homicidios. La verdad es una reducción muy importante, prácticamente 30% lo que han reducido los homicidios, pero han aumentado las extorsiones, las desapariciones y el secuestro, según informó el día de hoy Omar García Harfuch. Así es, y además el secretario Harfuch volvió a destacar la detención de 12 exmilitares colombianos en el atentado cometido contra militares en toda esta zona de Cotija entre Michoacán y Jalisco. México y Colombia buscan impedir el reclutamiento de exmilitares del país sudamericano por grupos criminales en México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se identificó el modelo que utiliza esta alianza criminal. Se ha detectado un patrón de reclutamiento de este tipo de perfiles por parte de grupos delictivos de nuestro país, por lo que ya tenemos comunicación y coordinación con las autoridades de Colombia para impedir que continúen estas actividades de reclutamiento. Omar García Harfuch dijo que el intercambio de información con Colombia permitió reconocer a los ciudadanos de ese país involucrados en el ataque a militares del 29 de mayo en Los Reyes, Michoacán. Elementos del ejército mexicano detuvieron a 17 personas, 12 de ellas de nacionalidad colombiana, quienes están involucradas en la explosión de una mina entre los límites con Jalisco, donde lamentablemente perdieron la vida 8 integrantes del ejército mexicano. De acuerdo con el intercambio de información con las autoridades de Colombia, entre los detenidos de este país se encontraban 9 exmilitares y 3 civiles con formación militar en el uso de armas. El reclutamiento de colombianos ha sido primordialmente por parte del cártel liderado por Nemesio Oseguera, el Mencho.
El reclutamiento ha sido por parte del Cártel Jalisco, sin embargo ha habido también algunos de Cártel de Sinaloa. De acuerdo con García Harfuch, la colaboración con el gobierno de Colombia ha permitido que el intercambio de información evite la burocracia y sea mucho más rápida. Lo cierto es que la relación criminal entre grupos mexicanos y colombianos es añeja. No solo son exmilitares, también se tiene registro de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y grupos paramilitares. Su presencia en México es sobre todo por su especialización en explosivos, colocación de minas, así como el combate en campos de batalla. Trabajos de inteligencia identifican que estos sujetos operan en Michoacán, Jalisco, Tabasco, Guerrero, entre otros estados. En los últimos 3 años en Michoacán, autoridades federales y estatales detuvieron a 23 militares, exmilitares y exguerrilleros colombianos ligados a la delincuencia organizada en la Tierra Caliente. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y este martes se dieron a conocer las sentencias para 2 implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Se trata de Pedro Gómez Jaramillo, quien permanecerá 12 años en prisión, y de Héctor Martínez Jiménez, este hombre apodado El Bart, quien fue condenado a 14 años de cárcel. A casi 2 años y 6 meses del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, un juez de control dictó sentencia de 12 años de prisión contra Paul Pedro Gómez Jaramillo, alias El Pol. Son 6 años, 8 meses por tentativa de homicidio y 5 años y 3 meses por el delito de asociación delictuosa. Se trató de un procedimiento abreviado debido a que Paul se declaró culpable. Este hombre era líder de una célula criminal en la que participaban la hermana y pareja sentimental de Paul. Otro implicado en el atentado es Héctor Martínez Jiménez, conocido como El Bart, quien recibió condena de 14 años de cárcel. El Bart es el sujeto que disparó en varias ocasiones a la camioneta donde viajaba el periodista. En total, 13 personas permanecen tras las rejas, entre ellas Armando N., alias El Patrón, señalado de ser quien orquestó el atentado contra Gómez Leiva. Su audiencia está programada para el próximo 26 de junio. Él ya está vinculado a proceso por intento de homicidio. Sin embargo, la Fiscalía General de la República busca que sea procesado y sentenciado por asociación delictuosa o delincuencia organizada. Bueno, mira, aquí es importante primero que haya una sentencia, quizás para usted o para mí, me parece que quizás es una sentencia demasiado leve, porque sumados el tiempo que llevan detenidos y quizás con buena conducta y demás pudieran ser liberados mucho antes, pero por lo menos hay una sentencia, por lo menos la banda, por el trabajo que hizo la Secretaría de Seguridad cuando estaba ahí Omar García Harfuch, detuvo a estos personajes. La pregunta es quién es el autor intelectual. Hoy la Fiscalía dijo que sería el Mencho, el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Porque uno de estos 2 personajes, de estos sicarios, de los condenados, dijeron que cuando tuvieron una reunión con el patrón, que también está ahí detenido, les dijeron que era un atentado que era ordenado por el Mencho. Pero de ahí a que la Fiscalía General de la República haya tenido pruebas de que sea el Mencho el que organizó ese atentado, todavía la verdad no la tiene. Pero bueno, hay muy buen comunicado, por cierto, el que sacó nuestro amigo Ciro Gómez Leiva en torno a esto. Véalo usted, está ahí en redes sociales. Y vamos a otro tema. La economía no da signos de recuperación. La inflación este mes fue de 4.2%. La inversión bajó. La empresa Michelin anunció el cierre de su planta en Querétaro. Las exportaciones de autos bajaron un 6.28% y las remesas tuvieron una drástica caída de más del 12%. La economía mexicana está lejos de recuperarse. La inflación general sigue su tendencia arriba de lo esperado. Entre abril y mayo se ubicó en 4.2%. No obstante, el INEGI informó que la tasa anualizada se incrementó en mayo a 4.42%, un repunte importante frente a la tasa observada en abril, que fue de 3.93%.
Bueno, la verdad es que se está conformando un escenario nada favorable para la economía mexicana en este junio de 2025. Este reporte de la inflación, donde la inflación se sube arriba del rango objetivo del Banco de México por encima del 4%, es realmente preocupante. Hay que esperar que no se dé otro dato igual para junio, para julio, que no se convierta en tendencia, pero sí es uno de los datos preocupantes. México se ha visto afectado por las políticas comerciales y arancelarias del presidente Donald Trump. Si bien no han tocado la mayoría de los productos de exportación, sí han golpeado a las industrias automotriz y siderúrgica. A esto se suma la caída de las remesas en poco más de 12% durante abril, alcanzando 4.761 millones de dólares, el menor registro en 13 años. Analistas pronostican que las remesas podrían tener una caída de 2.000 millones de dólares al final del año, por el impuesto de 3.5% que Estados Unidos busca aplicar a los envíos de dinero desde ese país. En otro frente, la exportación de automóviles ligeros se ubicó en 1.334.667 unidades durante los primeros 5 meses del año. Esto representa una reducción de 6.28%, la más baja en 5 años. Pero aquellos 3-4 indicadores que ya se están conformando de manera negativa para la economía mexicana sí ponen un punto de preocupación de cómo vamos a entrar a este verano en este momento en la economía. Hay que controlar la más importante de todas las variables, que es mantener el grado de inversión de las agencias calificadoras sobre la deuda soberana de México. Por si fuera poco, Michelin México informó finalizará sus operaciones industriales en su planta de Querétaro para finales de 2025. La decisión fue tomada como último recurso luego de una revisión exhaustiva de sus operaciones. Y la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta fue sentenciada a 6 años de prisión y ha sido inhabilitada para ocupar cargos públicos para el resto de su vida. Con ello queda impedido para buscar una diputación en Buenos Aires para los próximos comicios, como lo tenía planeado, para seguir en el gobierno, pero también sobre todo para tener fuero, ¿no, Jorge? Sí, pero sobre todo para que encabezar la oposición. La sentencia fue por defraudar. Hay varios casos contra Cristina Fernández. Este caso es por defraudar al Estado durante sus 2 mandatos presidenciales al cometer irregularidades en la concesión de obras. Es poco probable que ingrese a prisión. Podría cumplir arresto domiciliario por tener más de 70 años de edad, pero son muchos los casos que hay en contra de Cristina Fernández. Hoy se insistió mucho en Argentina, en muchos sectores de la oposición al gobierno de Javier Milei, insistieron que esta era una venganza política contra Cristina Fernández y demás, pero lo cierto, yo no simpatizo ni remotamente con Cristina Fernández, tampoco con Javier Milei, pero lo cierto es que si hay presidentes, mandatarios que se comprueba que han cometido fraudes y delitos económicos, y vaya que hay denuncias de estos casos contra Cristina Fernández, la justicia tiene que actuar. Y en este caso actuó. Para Cristina Fernández va a ser muy complicado lo que viene porque no va a poder presentarse a las próximas elecciones, va a tener prisión domiciliaria y muy probablemente también va a perder el liderazgo de su partido político en estas elecciones que vienen dentro de unos meses, y a partir de ahí vendrán muchos otros cambios políticos también en la oposición argentina. A ver qué es lo que ocurre a partir de esta sentencia. A ver qué pasa, Jorge. Y bueno, hay que estar al pendiente porque bueno, sería muy interesante ver, ha tenido acusaciones desde hace muchísimos años Cristina Fernández de Kirchner y finalmente se están concretando. Y bueno, me da muchísimo gusto felicitar a nuestro amigo Sergio Sarmiento. Está cumpliendo 28 años su programa, La Entrevista con Sarmiento. Este 9 de junio, el icónico programa La Entrevista con Sarmiento cumplió 28 años de transmisiones. Desde su primera emisión en 1997, el espacio conducido por Sergio Sarmiento ha sido sinónimo de análisis serio, preguntas directas y conversaciones profundas con personajes clave de la política.
la cultura, la ciencia y la sociedad civil. La entrevista empezó como un programa político. Esa fue la petición de Ricardo Salinas, quería un programa político, se acababa de hacer la reforma electoral. La instrucción era, es un programa abierto, puede ir quien sea, no es nada más de priistas, sino que puedes invitar a la izquierda, al Partido Acción Nacional, a quien tú quieras. Su permanencia en un entorno mediático cada vez más fugaz es testimonio del valor que la audiencia sigue otorgando al periodismo de contenido que se realiza en la entrevista con Sarmiento. Yo procuro escuchar los puntos de vista de aquellas personas que entrevisto, aunque no esté de acuerdo. Entrevisté a Manuel Bartlett durante la reforma eléctrica del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero la idea del programa era pues escuchar sus puntos de vista. Y luego yo tengo, pues tú sabes, mis espacios para expresar mis propias opiniones, pero trato de que el entrevistado pues pueda ofrecer sus puntos de vista. La primera regla que creo que debe tener una buena entrevista es que las preguntas sean más breves que las respuestas, pero no siempre se cumple cuando te pones a ver las entrevistas que hay. En cada coyuntura, la entrevista se convirtió en un espacio para escuchar, comprender y cuestionar. El reto sigue siendo el mismo, no perder la capacidad de escuchar. Bueno, un gran abrazo, muchas felicidades para nuestro amigo Sergio Sarmiento, 28 años. También, mire, a nuestro nombre de Viviana, de un servidor, a nombre de Benjamín Salinas Sadas, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, así como de todos en TV Azteca, un gran abrazo solidario. Nos unimos a la pena que embarga la familia Medina Espinosa y en especial a la señora María Laura Medina de Salinas por el sensible fallecimiento de su madre, doña María Guadalupe Espinosa de Medina. Nuestro director Luciano Pasco y todos los que trabajamos en ADN 40 y Viviana y yo en lo particular enviamos nuestro más sentido pésame a María Laura. Sí, Jorge, es una tristeza, en verdad, se despide y trasciende la madre de la esposa de Ricardo Salinas, de María Laura Medina de Salinas, y bueno, sin lugar a dudas, querida María Laura, tu madre tiene quien siga su gran legado y por el que trabajó para mantener a su familia tan unida y con tantos valores que les inculcó. Deseamos que de verdad se recuperen pronto y bueno, un abrazo solidario y muy, muy caluroso para toda la familia Salinas, Medina de Salinas, Jorge. Ya nos vamos bien. Ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche aquí en Todo Personal. Descansen, sueñen bonito. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.